Sylvia May Quayle. Sylvia May Quayle vivió en Cherry Hills Village, Colorado, en 1981. Trabajó como asistente personal en una empresa de arquitectura, era excelente cocinando y había abierto su propio negocio especializado en pasteles de boda. Fue descrita como ambiciosa, vibrante y amigable. Todas las mañanas, Sylvia iba a casa de sus padres a tomar un café con ellos. A las 11 de la noche del 3 de agosto de 1981, Sylvia habló con su hermana por teléfono. Esa sería la última vez que alguien hablaría con ella. A la mañana siguiente, el padre de Sylvia, William Quayle, llegó a su apartamento. Entró e hizo un descubrimiento espantoso. Encontró el cuerpo sin vida de su hija en la sala. La habían agredido sexualmente y estrangulado brutalmente. Sylvia tenía algunas uñas rotas, lo que indicaba que había luchado por su vida. Los investigadores determinaron que el atacante intentó abrir varias ventanas para poder acceder. También cortó la línea telefónica exterior para asegurarse de que Sylvia no pudiera llamar a la policía para pedir ayuda. Se recogieron 140 pruebas de la escena del crimen, incluido el ADN dejado por el atacante. Poco después del crimen, Otis Alwood Toole confesó el asesinato. Sin embargo, su confesión fue falsa. Otis y su compañero Henry Lee Lucas se cobraron cientos de víctimas, pero los investigadores solo pudieron confirmar un puñado. En 1995, el ADN del atacante se ingresó en la base de datos CODIS, pero no se encontraron coincidencias. En 2019, los investigadores trabajaron con United Data Connect, quienes se especializaban en genealogía genética. En mayo de 2020, los técnicos de la empresa tenían un nombre: David Dwayne Anderson. Anderson tenía solo 22 años en el momento del crimen y vivía a solo un par de millas de Sylvia. Los investigadores viajaron a Cosat, Nebraska, donde ahora supuestamente vivía. Intentaron recolectar en secreto su ADN, pero los investigadores encontraron 15 artículos en su bolsa de basura que potencialmente podrían tener ADN. De hecho, pudieron recuperar un perfil claro de una lata de Coca-Cola de vainilla. El 29 de enero de 2021, se informó a la Oficina de Investigaciones de Colorado que una prueba de ADN confirmó que el ADN de David coincidía con el de la escena del crimen. Lógicamente, David fue arrestado en su casa de Nebraska y ahora se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Dawson, también en Nebraska. Si en última instancia es declarado culpable, David enfrentará cadena perpetua. Gail Barrus. Gail Barrus nació en San Antonio, Texas, en 1958, pero creció en Battle Creek, Michigan, después de mudarse allí cuando tan solo era una niña. Gail tenía formación como asistente de enfermería, pero, a pesar de ello, se encontró trabajando en 2 trabajos en bares locales en el área de Battle Creek en 1988. Gail fue vista por última vez el 9 de octubre, saliendo de Speed's Coffee Shop en West Michigan Avenue. Los testigos dicen que Gail estaba discutiendo con un hombre de cabello oscuro. Después de que la vieran por última vez, no se presentó nunca más a ninguno de sus trabajos. Esto estaba completamente fuera de lugar para ella y su familia tampoco pudo localizarla. Poco más de 2 semanas después, el 25 de octubre, el cuerpo de Gail fue encontrado en Emmett Township, Michigan, a solo 5 millas de donde fue vista por última vez. La habían agredido sexualmente y apuñalado sin piedad. Gail vivía detrás de sus hijos, de 10, 12 y 13 años. Roger Plato, de 24 años, rápidamente se convirtió en sospechoso del caso. Vivía en la zona y fue investigado por otro caso de agresión. Cuando los detectives intentaron interrogarlo, estalló una pelea y terminó con Roger recibiendo un disparo mortal. Su familia sostuvo su inocencia y dijo que era muy respetuoso con las mujeres, por lo que no creían que fuera él. Los investigadores hablaron con los amigos de Roger, esperando saber algo, pero no salió a la luz más información. El caso estaba cerrado y seguiría así durante décadas. En 2021, uno de los detectives se encontró con una muestra de ADN que se tomó de Roger. Después de las pruebas de ADN, se confirmó que Roger fue quien agredió a Gail y le quitó la vida. El hijo de Gail, James Parris, admitió en una publicación de Facebook sobre la actualización que no había sido la persona más fácil de tratar a lo largo de los años cuando se trataba de investigadores que trabajaban en el caso. Parris expresó su agradecimiento al sargento Marshall de la Policía Estatal de Michigan. Dustin Davidson. En 2007, un hombre desconocido en una camioneta Chevrolet gris atropelló a un hombre en una motocicleta en Midland, Texas, abandonando la escena sin ayudarlo. Los paramédicos no pudieron hacer nada y el hombre falleció a causa de sus heridas. Fue identificado como Dustin Davidson, de 27 años. Los investigadores intentaron identificar a la persona que conducía la camioneta Chevrolet, pero no pudieron. Nadie aportó información útil y el caso quedó cerrado. Permanecería así hasta 2021. En febrero, el Departamento de Policía
policía de Midland recibió un aviso de que el hombre de la camioneta era Raymond Daleklick. Los investigadores fueron a hablar con él y confesó. Dijo que tenía demasiado miedo para denunciar el caso en 2007, pues Raymond podría enfrentar hasta 20 años de prisión. El oficial de policía de Midland, Kevin Haveman, dijo: probablemente sea uno de los casos más gratificantes, una de las llamadas más gratificantes que he podido hacer. Los padres expresaron su agradecimiento, en primer lugar, y dijeron que pensaban que este era un caso que nunca se resolvería y del que nunca obtendrían respuestas. Virginia Hannon. Virginia Hannon, de 59 años, vivía en Boston, Massachusetts, en 1984. Solía ser camarera en una escuela primaria local, pero se jubiló cuando le dejaron una herencia familiar. Virginia también era viuda y vivía sola en su casa. El 12 de febrero de 1984, alguien irrumpió en su hogar para luego apuñalarla cruelmente y estrangularla de forma inhumana. Su cuerpo fue encontrado tieso sobre su cama. El motivo de lo sucedido no estaba claro. Los investigadores no pudieron encontrar a la persona que le quitó la vida a Virginia y el caso quedó congelado como nieve. En 2020, un hombre presentó información que luego ayudaría a resolver el caso. Les dijo a los investigadores que tenía un amigo llamado Jesse Aylward. En 2019, Jesse le dijo que le quitó la vida a Virginia Hannon. La razón por la que solo se lo contó a los investigadores en 2020 es porque Jesse falleció el día anterior a la edad de 58 años. Los investigadores obtuvieron una muestra de ADN del cuerpo de Jesse en un hospital, donde acababa de fallecer. En 2021, se enteraron de que coincidía con el ADN encontrado en varios elementos en la escena del crimen de Guarrada. Jesse nunca fue alguien que los investigadores determinaran, pero vivía cerca de Virginia y aparentemente tenía un pasado criminal. El fiscal de distrito Tim Cruz, que no debe confundirse con Zodiac Ted Cruz, dijo esto en una conferencia de prensa: nadie en esta sala renunció jamás a descubrir quién cometió este crimen atroz. Sin el ADN, no sabríamos quién lo hizo. La mayoría de los familiares de Virginia estuvieron presentes para el anuncio y estaban agradecidos de que hubiera llegado el día. Todavía no se sabe por qué Jesse hizo lo que hizo, ya que no se llevaron nada. Tim Cruz expresó: ya sabes, el ADN nos lleva a la gente, pero no necesariamente nos lleva a lo que sucedió exactamente. El sobrino de Virginia, Richard Hannon, explicó que ella era una gran mujer, estaba muy orientada a la familia y amaba la zona. Amaba a la gente de allí y era muy generosa. Todavía espera que alguien que conociera a Jesse le brinde más información. Alguien lo recordará, creo. Alguien será lo suficientemente valiente como para presentarse. Jaime Zamora. El 18 de septiembre de 2001, una niña de 7 años y su hermano de 8 caminaban hacia la escuela en Greeley, Colorado. Un hombre que estaba sentado cerca de un callejón se bajó y obligó a la niña a subir a su auto. Luego condujo hasta una zona apartada cerca del aeropuerto de Greeley, donde la agredió. Logró escapar y se dirigió a la Guardia Nacional Aérea cerca del aeropuerto, donde llamaron a la policía. La víctima describió al hombre como de piel clara. Ella creía que podría tener alrededor de 25 años. Tenía mala complexión y posiblemente un tatuaje de una serpiente en un brazo. También hablaba un poco de español. Los investigadores intentaron identificar al hombre, pero no pudieron, y el caso quedó congelado durante muchos años. En agosto de 2019, los investigadores se pusieron en contacto con Parabon Nanolabs en Virginia para solicitar el servicio de fenotipado de ADN Snapshot de la empresa. La instantánea produjo una imagen que muestra cómo se vería potencialmente el sujeto. Pueden predecir su ascendencia, color de ojos, color de cabello, color de piel y forma de la cara. Esto es lo que se les ocurrió. Parabon Nanolabs también utilizó la genealogía genética para ayudar a encontrar al hombre. Luego, en 2021 identificaron al hombre como James Zamora. Tenía 26 años en el momento del crimen. Esta es una foto de cómo se veía en 2001. Falleció en 2012, por lo que lamentablemente no habrá justicia para la pequeña. Los investigadores creen que James podría estar involucrado en más casos sin resolver. Le piden a cualquiera que lo haya conocido o haya tenido alguna interacción con él que se comunique con el detective Robert Cash a este número. Beth Doy. El 20 de diciembre de 1966, se encontraron 3 maletas cerca del río Lehigh en Whitehaven, Pensilvania, a lo largo de la Interestatal 80. Dentro de las maletas se encontraban los restos de una mujer joven. Los investigadores determinaron que había sido agredida y estrangulada. Lamentablemente, también descubrieron que la mujer estaba embarazada de 9 meses.
Su hija por nacer no sobrevivió. Se cree que las maletas habían sido arrojadas desde un vehículo que viajaba hacia el oeste. 2 de las maletas aterrizaron en el bosque y la otra en la orilla del río. Es probable que el perpetrador quisiera arrojarlo al río para disminuir las posibilidades de que lo encontraran. La joven recibió el nombre de Beth Doe. Medía aproximadamente 5 pies de altura y pesaba 145 libras debido a su embarazo. Beth Doe tenía cabello castaño oscuro y se creía que era blanca, y nació en Europa antes de mudarse a los Estados Unidos. Le tomaron las huellas dactilares, le examinaron los dientes y se compararon los informes de personas desaparecidas en todo Estados Unidos y Canadá, pero aún no pudo ser identificada. En 2015, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicó 2 reconstrucciones. En septiembre de 2019, la Policía Estatal de Pensilvania anunció que Beth Doe podría ser Madeleine Cruz. Madeleine Cruz se escapó de su familia en 1974. En 1976 llamó a una amiga para pedirle dinero porque estaba embarazada. Madeleine encajaría en los plazos y la descripción, pero los investigadores la encontraron viva y bien. Sin embargo, el renovado interés en el caso llevó a la policía a utilizar el ADN familiar de Beth Doe. Utilizaron ADN para localizar a algunos de sus familiares. El 31 de marzo de 2021 se reveló la identidad de Beth Doe como Evelyn Colon. Tenía 15 años y era de origen puertorriqueño. En 1976 vivía con Luis Sierra, de 19 años, en Jersey City. Un día, Evelyn se comunicó con su madre para pedirle sopa, pero cuando llegó, Evelyn ya no estaba. Luis le envió una carta a su familia diciéndoles que había dado a luz a un niño y que no se preocuparan. Ella se comunicaría con ellos si necesitara algo. La familia de Evelyn nunca denunció su desaparición porque creían que estaba a salvo con Luis y que había cortado el contacto deliberadamente. Asimismo, el 30 de marzo de 2021, los investigadores acudieron a la casa de Luis y lo interrogaron. Al principio afirmó que no tenía idea de quién era Evelyn Colon, pero luego cambió su historia. Los investigadores sintieron que tenían suficiente para arrestarlo, y eso fue lo que hicieron. Actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza. Kristen Smart. Kristen Denise Smart nació el 20 de febrero de 1977 en Augsburgo, Alemania. Ella y su familia se mudaron a Stockton, California, cuando ella era una niña. En 1996, Kristen se matriculó en la Universidad Estatal Politécnica de California. El 25 de mayo asistió a una fiesta en una casa de fraternidad. Aproximadamente a las 2 de la mañana, 2 compañeros de estudios, Cheryl Anderson y Tim Davis, la encontraron desmayada en el césped de un vecino. Ayudaron a Kristen a ponerse de pie y decidieron acompañarla de regreso a su dormitorio cercano. Otro estudiante, Paul Flores, se unió al grupo y se ofreció a ayudar a llevar a Kristen a salvo. Después de un rato de caminar, Tim Davis se fue ya que vivía fuera del campus. A partir de entonces, Anderson se fue y le enseñó a Flores a llevar a Kristen a su dormitorio, ya que él vivía más cerca de ella. Esa sería la última vez que se vio a Kristen con vida. Fue denunciada como desaparecida ante el Departamento de Policía Universitaria. Creyeron que Kristen se fue de vacaciones sin previo aviso, pero cuando no regresó, comenzó la investigación. Pablo Flores fue interrogado. Dijo que después de que él y Kristen llegaron a su dormitorio, la dejó para caminar sola de regreso a su dormitorio. Los investigadores siempre han visto a Paul Flores como el principal sospechoso. Entre 1996 y 2007, los investigadores realizaron numerosos registros en casas de la familia Flores. Un inquilino encontró un arete que potencialmente pertenecía a Kristen en una antigua residencia de la madre de Paul Flores. En septiembre de 2016, los investigadores excavaron un área en el campus. Encontraron algunos elementos que decidieron analizar. No se ha hecho pública más información sobre esos artículos. En 2021, los investigadores comenzaron a buscar nuevamente en la casa de Paul Flores. Usaron radares de penetración terrestre y perros. Se encontraron numerosos elementos de interés. Entre ellos se encontraba un automóvil perteneciente al padre de Paul Flores, Rubén Flores. El 13 de abril de 2021, Paul Flores y Rubén Flores fueron arrestados por la oficina del sheriff del condado de San Luis Obispo en relación con el caso. Paul Flores está detenido sin derecho a fianza y su padre de 80 años tiene una fianza de $250,000. El sheriff del condado de San Luis Obispo
Ian Parkinson, dijo que no podía revelar qué nuevas pruebas llevaron a la ruptura del caso. También dijo que confía en que encontrarán los restos de Kristen. Los padres de Kristen hicieron una declaración después de enterarse de la noticia. Es imposible expresar con palabras lo que significa este día para nuestra familia. Rezamos para que sea el primer paso para traer a nuestra hija a casa. Si bien el espíritu amoroso de Kristen siempre vivirá en nuestros corazones, nuestra vida sin sus abrazos, risas y sonrisas es un dolor que nunca desaparece. Saber que un padre y un hijo, a pesar de nuestras desesperadas súplicas de ayuda, podrían haber mantenido este horrible secreto durante casi 25 años, negándonos la oportunidad de permitir que nuestra hija descansara, es un dolor implacable e implacable. Ahora ponemos nuestra fe en el sistema de justicia y seguimos adelante, reconfortados al saber que Kristen ha estado en los corazones de muchas personas y que no ha sido olvidada. Nos complace que el caso de Kristen se haya trasladado ahora a la oficina del fiscal de distrito, donde sabemos que estaremos en buenas manos y esperamos con ansias el día en que haya justicia para Kristen. Para sanar, debemos recordar no solo a Kristen, sino también a cada corazón que llevó a Kristen y a nuestra familia en el suyo. La historia de Kristen es, en última instancia, de compromiso inquebrantable, resiliencia e inmensa gratitud. Zachary Marshall. Zachary Marshall, de 22 años, vivía en el condado de Bristol, Massachusetts, en 2010. Tenía una hija recién nacida. Zachary trabajaba en el taller de carrocería de su tío. A las 2 de la madrugada del 18 de diciembre de 2010, Zachary y un amigo suyo salían caminando de un club nocturno en Providence, Rhode Island. Estalló una discusión entre Zachary y un grupo de hombres y una mujer. Durante la discusión, fue apuñalado. Zachary falleció en un hospital de Rhode Island. Cada año, su familia recaudaba dinero para una beca a su nombre y un fondo para su hija. Hablarían con todos los de la zona, buscando información sobre el caso. En 2021, encontrarían las respuestas que buscaban. En marzo de 2021, Jason López fue arrestado en Garland, Texas, en relación con el caso. Actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza en una cárcel del condado de Dallas, en Texas, y a la espera de su extradición a Rhode Island. El detective Angelo Avant descubrió nuevas pruebas en el caso que fueron llevadas a la oficina del fiscal general y condujeron al arresto. No quiso precisar cuáles eran las pruebas. El fiscal general Peter Nerona dijo que la acusación en este caso es un importante paso adelante en nuestros esfuerzos por obtener justicia para el señor Marshall y su familia. 10 años es mucho tiempo, y reconozco lo difícil que ha sido para la familia del señor Marshall esperar a que llegue este día. Hay un camino por recorrer en el camino hacia la justicia, pero me alegra que hayamos llegado a este punto. La madre de Zachary, Diane Marshall, dijo que la noticia del arresto le provocó mucha emoción y dolor. Estamos extremadamente agradecidos con el Departamento de Policía de Providence y todo el arduo trabajo y las horas incansables que han dedicado al caso de nuestro hijo Zach. Estamos agradecidos por el apoyo de nuestra familia y de la comunidad que hemos recibido durante los últimos 10 años. April Annette DeBoy. April Annette DeBoy, de 21 años, vivía en el condado de Greenville, Carolina del Sur. Estaba casada con David Randall DeBoy. Su matrimonio no fue feliz y se separaron legalmente. El 19 de febrero de 2001, los agentes de policía del condado de Greenville fueron llamados al apartamento en el que vivía April en Hudson Road porque no la habían visto en más de una semana. Dentro del apartamento se encontró el cuerpo de April. Los investigadores determinaron que falleció en circunstancias sospechosas 9 días antes. Creyeron que David le quitó la vida y fue arrestado en 2006. Sin embargo, no había pruebas suficientes contra él y lo dejaron en libertad. Una amiga cercana de April, Brandy Jones, describió a April así: por fuera, era atrevida y valiente y el alma de la fiesta, siempre sonriendo, pero cuando estaba sola, tenía miedo, estaba destrozada. El 18 de marzo de 2021, David, de 55 años, fue arrestado nuevamente en relación con el caso. El teniente Ryan Flatt dijo que el año pasado, la unidad de Nuevo Caucus de la oficina del sheriff revisó el caso e inició su propia investigación, donde establecieron una causa probable utilizando evidencia recién descubierta, que determinó que David, el chico, era responsable de quitarle la vida a su entonces separada legalmente esposa.
David se encuentra actualmente recluido en un centro de detención del condado de Greenville sin derecho a fianza. El sheriff Hobart Lewis emitió esta declaración sobre el arresto. Si bien no puedo comprender las dificultades que enfrentan las familias cuando trágicamente pierden a un ser querido y el caso no se resuelve, puedo expresar que nuestra oficina está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para revisar todos y cada uno de estos casos sin resolver, con la esperanza de traer justicia para estas familias. Estoy muy orgulloso del trabajo que nuestros investigadores han estado realizando en estos casos sin resolver, y tengo la esperanza de brindar, aunque sea un atisbo de cierre, a todos los que se han visto afectados por estas trágicas circunstancias. Aún no se ha hecho público en concreto qué nuevas pruebas llevaron a la detención. Cara Enid Vaughn. Cara Enid Vaughn, de 40 años, vivía en Natchitoches, Luisiana, en 1993. Su hermana Lynn solía ser la presentadora de noticias principal de CNN. En noviembre, Cara salió de casa en un Honda Civic blanco de 1978 con menos de $10 consigo. Cuando no regresó a casa, su familia se preocupó y denunciaron su desaparición. Dijeron a los investigadores que estaban preocupados porque Cara les decía a menudo que iba a conducir su coche a un río donde no la encontrarían. Algunos de sus amigos creían que tal vez se había mudado a California. Sin embargo, parecía poco probable, ya que solo se llevó los $10. Cara era diabética y no tomaba sus medicamentos. Se inició una búsqueda en vano. En 2007, equipos de buceo buscaron en el lago Cane River después de enterarse de que se trataba de un río mencionado por Cara. Sin embargo, los buzos no pudieron localizar a Cara ni su vehículo. Luego, en marzo de 2021, los pescadores llamaron a la policía para decirles que creían haber encontrado un automóvil en el lago Cane River. El 15 de marzo, los buzos encontraron un Honda Civic. En el interior se encontraban los restos de una mujer. También encontraron documentos y una identificación de Cara. El 24 de marzo se confirmó que los restos pertenecían a Cara Vaughn. Su familia ha sido notificada del descubrimiento. Esta no es la noticia que les hubiera gustado escuchar, ya que siempre habían esperado que ella todavía estuviera viva. Lamentablemente, la noticia también llegó demasiado tarde, ya que los padres de Cara fallecieron y nunca supieron qué le pasó a su hija. Cara Vaughn, de 40 años, desapareció sin dejar rastro de Natchitoches, Luisiana, hace 27 largos años. Ayer, su hermana Lynn recibió una llamada de un número desconocido. Era el sheriff Wright, el sheriff de la parroquia de Natchitoches, y él dijo: «Lynn, odio decírtelo así, pero creo que encontramos a Cara». Gary Watson. Gary Watson, de 29 años, vivía en el condado de Johnson, Kansas. Tenía esposa e hijos. En marzo de 1985, Gary regresaba a casa. Cuando llegó a su puerta, un hombre desconocido se le acercó sigilosamente y lo apuñaló varias veces. Luego, el hombre entró en el apartamento de Gary y robó algunos artículos. Lamentablemente, Gary no sobrevivió al apuñalamiento. Los investigadores recogieron pruebas de ADN del apartamento y las guardaron para utilizarlas más tarde. Los investigadores tenían algunos sospechosos, pero nunca pudieron probar que alguno de estos hombres cometiera el crimen. La hermana de Gary, Audrey Walker, siempre se aseguró de que los investigadores nunca olvidaran el caso de Gary Watson. En 2021, con avances en el ADN y un nuevo par de ojos puestos en el caso, los investigadores encontraron al hombre. En abril de 2021, Keter Rimes, de 65 años, fue arrestado en relación con el caso. En St. Louis, Missouri, Kate Meyer, investigadora de la escena del crimen para la oficina del sheriff del condado de Johnson, dijo que las pruebas forenses recopiladas en la escena del crimen en 1985 se probaron nuevamente en 2020 y luego llevaron al arresto en 2021. Además de la calidad del procesamiento de la escena original y el posterior almacenamiento de evidencia, fue posible realizar análisis adicionales y obtener resultados procesables todos estos años después. La hermana de Gary, Audrey, dijo que cuando escuchó la noticia, las lágrimas comenzaron a fluir. Fue simplemente una sensación abrumadora de gracias a Dios, hay un cierre, mi verdadera curación puede comenzar. También dijo que Gary era un espíritu amoroso, afectuoso y compasivo con su gente. Audrey dijo que su familia nunca perdió la esperanza.
Entendí que desde 1985 hasta 2021 se han implementado tantos procesos nuevos para el sistema de justicia penal que no puedes simplemente abandonar lo que hiciste, incluso si tomó tantos años. Angela Christine Mack. Angela Christine Mack nació el 16 de marzo de 1982 en Escondido, California. Justo después de la secundaria, su familia se mudó a Salem, Arkansas, en el condado de Fulton. Su hogar estaba situado en una zona agrícola, en las estribaciones de los Ozarks. Angela fue descrita como extrovertida y divertida. Rápidamente formó un círculo cercano de amigas. Una amiga suya llamada Tiffany Thomas la describió. Era baja y valiente, extrovertida y dramática, ruidosa, pero muy divertida. Ella siempre estaba tratando de hacer reír a la gente, haciendo una broma o gastándole una broma a alguien. En 1998, Angela, de 16 años, tuvo un hijo llamado Michael, con su marido, Tommy Ratiu. El matrimonio no funcionó, por lo que Tommy y Angela se divorciaron. En 2000, Angela tuvo otro hijo, Matt, con Jeremy Niederbrack. Esta relación también duró poco. En 2002, Angela se casó con James Cox. Vivían en Salem, Arkansas. El 29 de mayo de 2002, Angela y James estuvieron involucrados en un accidente frontal con 2 autos fatales en la autopista estatal 9, en el condado de Fulton. Angela y James sufrieron heridas graves, pero sobrevivieron. La conductora del otro vehículo, Susan Maines, falleció al día siguiente en un hospital de Missouri. La pasajera, Lacey Maines, perdió a su hijo por nacer. Se desconoce mucha información sobre lo que sucedió después del accidente. Lo que sí sabemos es que el 1 de septiembre de 2002, su padre denunció la desaparición de Michael Ratiu. Michael fue visto por última vez con Angela, que también estaba desaparecida. Por extraño que parezca, su madre denunció la desaparición de Angela recién en 2004, 2 años después. No se sabe por qué su marido en ese momento, James Cox, o cualquier otra persona no denunció su desaparición antes. Sinceramente, parece que los investigadores solo se molestaron en investigar las 2 desapariciones en 2020. Fue entonces cuando un nuevo investigador, Dale Weaver, salió de su retiro para buscar pistas en el caso sin resolver. Decidió hacer una cronología de las desapariciones y también entrevistar a familiares y amigos de Angela. Después de investigar un poco, Dale descubrió que James y Angela fueron al hospital después del accidente automovilístico. El hermano de James, Jeremy Cox, fue a recoger a Angela y su hijo Michael al hospital de Missouri. Jeremy fue arrestado por estar en posesión de un vehículo robado. Esto dejó a Michael y Angela atrapados en Missouri. Los dos se dirigieron a una granja propiedad de Clarence y Barbara Cruzon. En octubre de 2020, Dale Weaver se puso en contacto con Barbara. Dijo que recordaba haber conocido a Angela y Michael. Barbara afirma que ella y su marido, Clarence, firmaron los documentos para adoptar a Michael y que Angela se fue a California. Después de unas semanas, Angela cambió de opinión y quiso detener la adopción. Incluso regresó a la granja de los Cruzon en Missouri para recoger a Michael. Barbara dijo que la última vez que vio a Angela y Michael fue el 1 de septiembre de 2002. En abril de 2021, los investigadores hicieron que Barbara hiciera la prueba del polígrafo. Ella falló. Después de la prueba, Barbara decidió confesar. Les dijo que su marido, Clarence, quitó la vida a Angela y Michael. Luego se deshizo de las pruebas quemando sus cuerpos en un horno. Los investigadores no pudieron interrogarlo porque le quitaron la vida en 2012. Los investigadores creen en Barbara y ahora consideran que el caso está resuelto. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas. Su familia aún desconoce dónde están sus restos. Tampoco tiene sentido para mí cómo su marido no denunció su desaparición después de que le dieron el alta del hospital. El motivo del crimen parece ser que Clarence estaba muy enojado porque Angela cambió de opinión con respecto a la adopción. Lloyd Perkins. Lloyd Perkins, de 22 años, vivía en Seaside, California, en 1995. El 21 de septiembre, Lloyd fue asesinado a tiros por un hombre desconocido en Amador Avenue, en Seaside. El Departamento de Policía de Seaside trabajó agresivamente en el caso en la década de 1990 y llegó mucha información, pero nunca fue suficiente para localizar al sospechoso. A principios de la década de 2000 se volvió a investigar el caso.
Los detectives avanzaron un poco más y comenzaron a localizar a las personas que se encontraban en la zona en el momento del crimen. En 2010, el subjefe de policía de Seaside, Nick Boris, estaba trabajando en un caso diferente. Durante su investigación, conoció a Gloria, la madre de Lloyd Perkins. Ella le dijo que el caso de su hijo aún no está resuelto. Él le prometió que no lo olvidaría y que haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que el caso se resolviera. Recientemente, el Departamento de Policía de Seaside se unió al recién creado Grupo de Trabajo de Casos Abiertos del Condado de Monterey. En abril de 2021, Anthony Randall, de 49 años, fue ingresado en la cárcel del Condado de Monterey en relación con el caso. Nick Boris dijo que las personas involucradas en el caso crecieron y estaban más dispuestas a hablar y compartir lo que saben. Los detectives actuales siguieron algunas pistas y pudieron identificar varios testigos adicionales y obtener más información sobre cómo encerrar realmente al sospechoso si hubiera sido arrestado. Algunas de estas personas habían sido entrevistadas en el pasado y las cosas no llegaron muy lejos, por lo que realmente hicieron un buen seguimiento y pudieron corroborar lo que decían algunos de estos testigos, y estamos muy seguros de que el señor Randall es el responsable de quitarle la vida a Lloyd Perkins en 1995. Nick Boris cumplió su promesa. Pudo contarle la buena noticia a la madre de Lloyd y se realizó un arresto. Lori Neson. Lori Neson, de 15 años, vivió en Columbus, Ohio, en 1974. Asistió a la escuela secundaria Eastmore. Neson tuvo un buen desempeño en la escuela y se convirtió en una estudiante de honor durante su carrera académica. El 27 de septiembre de 1974 asistió a un partido de fútbol de la escuela secundaria. Una vez terminado el juego, fue a una fiesta en casa. Poco después de medianoche, empezó a caminar hacia su casa. Lamentablemente, Lori Neson nunca llegaría a casa. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en una zanja en el lado oeste de Reynoldsburg, Ohio. Su ropa estaba esparcida a lo largo de varios kilómetros. Se le practicó la autopsia y se determinó que falleció por asfixia de origen indeterminado. Esto significó que los investigadores no creían que alguien le quitara la vida. La familia suplicó a los investigadores que reabrieran el caso y luego lo hicieron en 2019. Un nuevo forense decidió revisar el caso. Determinó que alguien definitivamente le quitó la vida a Lori Neson. En diciembre de 2020, DSTV transmitió una transmisión sobre el caso Lori Neson. Esa noche, un espectador llamó a la policía de Reynoldsburg con información y al fin pudo resolver el caso. La mujer dijo que lo que le pasó a Lori fue muy similar a lo que le pasó a su prima, Karen Adams. En marzo de 1975, Karen Adams, de 17 años, abandonó su casa en Whitehall, Ohio. Se lo dijo a sus padres mientras iba a la casa de su novia a recoger algo de ropa que había dejado allí, pero en realidad planeaba encontrarse con su novio en un supermercado. El cuerpo de Karen fue encontrado al día siguiente en una zanja a unas 6 millas de su casa. La habían agredido y estrangulado. Hay muchas similitudes entre los dos casos. Tanto Karen como Lori eran adolescentes, fueron encontradas en una zanja y fallecieron con unos meses de diferencia. Sin embargo, el caso de Karen se resolvió. En 2011, Robert Meyer fue arrestado en relación con su caso y condenado en 2012 cuando se encontró su ADN en la escena del crimen. Meyer falleció pocos años después de ser encarcelado. Se encontraron muestras de ADN de 2 hombres diferentes en la escena del crimen de Karen, pero los investigadores no pudieron identificar al segundo hombre. La prima de Karen creía que Meyer también podría ser responsable de lo que le pasó a Lori Neson y por eso llamó a los investigadores. En 2021 se realizaron pruebas de ADN para ver si Meyer era realmente responsable de quitarle la vida a Lori. Se descubrió que también se encontró ADN de 2 hombres en la escena del crimen de Lori. Una de las muestras de ADN coincidía con el ADN de Robert Meyer. Los investigadores creían que la otra muestra de ADN podría pertenecer a Charles Weber. Era amigo de Meyer y ambos cumplieron condena juntos en prisión. Weber falleció en 1992 y fue incinerado. Los investigadores tuvieron que obtener una muestra de ADN del hijo de Weber. Luego se confirmó que Robert Meyer y Charles Weber quitaron la vida a Lori Neson. También se descubrió que el segundo hombre involucrado en quitarle la vida a Karen Adams era en realidad Charles Weber. Los investigadores creen que estos 2 hombres cometieron más delitos y actualmente lo están investigando.
El detective Chuck Clark de la oficina del sheriff del condado de Franklin dijo esto: "Siempre tuve la sensación de que estos dos tipos eran responsables de algo más de lo que los atraparon. Bebían, conducían por la ciudad, donde fuera, y se acercaban a niñas y mujeres jóvenes que estaban solas. Esto sucedió en 1974. Esto no solo nos pasó a mí y a mi mamá. Esto cambió totalmente todo para todos nosotros. Cuando me dijeron que habían recibido golpes y que sabían quién lo había hecho, durante los siguientes 5 minutos realmente no recuerdo nada. Realmente espero que esto abra las puertas a otros casos, a otras familias que no tienen respuestas. Nadie debería tener que esperar 46 años. Lo que debió haber pasado esa noche, no hay manera de saberlo". Evelyn K. Day. Evelyn Day, de 29 años, vivía en el condado de Weld, Colorado, en 1979. Trabajó en Ames Community College. Evelyn fue vista por última vez la noche del 26 de noviembre de 1979, cuando cerraba su oficina. A la mañana siguiente, su esposo, Stanley, se dio cuenta de que ella nunca regresó a casa y presentó un informe de persona desaparecida. Más tarde ese día, 2 de sus compañeros de trabajo encontraron el cuerpo de Evelyn en un vehículo estacionado al costado de la carretera, cerca de su oficina. Había sido agredida y estrangulada con un cinturón del abrigo que llevaba. Los investigadores recogieron ADN de su cuerpo e interrogaron a hombres que creían que podrían haber estado involucrados, pero el caso quedó congelado. En mayo de 2020, el detective Byron Castellan, de la oficina del sheriff del condado de Weld, reabrió el caso de Evelyn. Pidió que las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen se presentaran en el Sistema Nacional de Índice Combinado de ADN para que pudieran compararse con millones de perfiles. El 26 de agosto de 2020, Byron recibió una llamada notificándole que el ADN encontrado en la escena del crimen coincidía con el ADN de James Herman Day. James era un delincuente convicto con un largo historial criminal en Kansas y Colorado. En octubre de 2020, Byron presentó una orden a Ames Community College para producir registros de las listas de estudiantes y empleados. Descubrió que James estuvo inscrito en clases en el verano y el otoño de 1979, el invierno de 1980 y el verano de 1982. Mientras revisaba los expedientes del caso, Byron también descubrió que había un aviso de Crime Stoppers en septiembre de 1988. Según el informe, James llegó a casa con sangre manchada de ropa la noche del crimen. También sabía que a una mujer le quitaron la vida antes de que él apareciera en las noticias. Nunca se hizo ningún seguimiento a la información. Después de pedir más registros, Byron descubrió cómo James estaba inscrito en una clase de sistemas de dirección y suspensión, muy cerca de la oficina de Evelyn. El comportamiento y la asistencia de James cambiaron en los días y semanas posteriores al crimen. Byron Castellan también entrevistó a familiares de James. Todos creían que era capaz de cometer el crimen. En marzo de 2021, James fue arrestado. Negó conocer a Evelyn, haber tenido contacto físico con ella o quitarle la vida. También dijo que no recordaba específicamente lo que estaba haciendo los días 26 y 27 de noviembre de 1979, como sucedió hace tanto tiempo. Actualmente se encuentra encarcelado en la cárcel del condado de Sedgwick en Kansas y pronto será llevado a Colorado para ser juzgado. Viola Hagencourt. Viola Hagencourt, de 79 años, vivía sola en un apartamento en Anaheim, California, en 1980. El 18 de febrero de 1980, una vecina de Viola se preocupó por su paradero. A Viola se la veía a menudo caminando por el complejo de apartamentos, pero no la habían visto en 2 días. El vecino ingresó a la unidad de Viola y encontró su cuerpo sin vida. La habían agredido y estrangulado. A lo largo de los años, los detectives intentaron resolver el caso. Al seguir nuevas pistas o fragmentos de evidencia, no se logró identificar a ningún sospechoso y el caso quedó congelado. En septiembre de 2020 se reabrió el caso. Esta vez, los investigadores recurrieron a la tecnología de pruebas genéticas, que se ha utilizado para resolver miles de casos sin resolver en todo Estados Unidos. Los investigadores utilizaron el ADN encontrado en Viola y lo compararon con perfiles genéticos en bases de datos genealógicas. Esto llevó a los investigadores hasta Andre William Lapierre, de 64 años.
fue arrestado el 28 de abril de 2021 en su casa de Alamogordo, Nuevo México, en relación con el caso. Está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Otero. No se cree que Andre y Viola se conocieran. La familia de Viola dijo esto en un comunicado: "Nuestra abuela era un alma hermosa y feliz y no merecía ser violada en sus últimos años de vida. Estamos muy agradecidos de que el Departamento de Policía de Anaheim nunca se haya dado por vencido después de 41 años. Mi hermana fue implacable y nunca dejó de perseguir esto, y ese es nuestro mensaje. Nunca, nunca te rindas". Andre tenía unos 20 años en el momento del crimen y vivía cerca de Viola en Anaheim, California. En algún momento de la década de 1990 se mudó al este. Distribuyó su tiempo entre Arizona y Nuevo México. Andre trabajó como plomero y camionero. Se casó 2 veces y tuvo 2 hijos. Los investigadores aún no han establecido el móvil del crimen. Desgraciadamente, no se sabe mucho sobre su próximo caso. Luis Maza. Luis Maza, de 64 años, vivía en el condado de Orange, Florida. En diciembre de 2016, su cuerpo fue encontrado frente a su automóvil en la entrada de su casa en Terrell Road. Falleció debido a un traumatismo contundente. Alguien le había golpeado en la cabeza con un gran adorno de jardín. Le habían robado algunos de sus anillos y su teléfono. En su casa también había una ventana rota. Esto hizo creer a los investigadores que Luis interrumpió un robo. Los vecinos dijeron a los investigadores que un hombre saltó una cerca después de activar la alarma de la casa justo antes de que llegara la policía al lugar. Los testigos ayudaron a los investigadores a crear el boceto compuesto. Los investigadores también descubrieron que se produjo otro robo a menos de 1 milla de la casa de Luis unos días antes de que le quitaran la vida. Se recogieron huellas dactilares en la escena del crimen. Recientemente, estas huellas dactilares se probaron para ver si coinciden con alguien en una base de datos CODIS. Esto llevó a los investigadores a Devon Hill. Al ser cuestionado, admitió que le quitó la vida a Luis. Fue arrestado el 29 de enero de 2021. Actualmente se encuentra detenido en una cárcel del condado de Orange sin derecho a fianza. Chris Bush. Christopher James Bush vivía en Waikato, Nueva Zelanda. En 1987 tenía esposa y 2 hijas. Christopher era dueño de una taberna Red Fox. La tarde del 24 de octubre de 1987 se encontraba en su oficina, ocupado contando el dinero que habían ganado esa noche. Algunos miembros de su personal estaban ocupados cerrando. Poco después de las 11 de la noche, 2 hombres muy disfrazados entraron corriendo a la taberna. Uno de ellos portaba una escopeta y el otro un bate. Christopher arrojó un vaso a la cabeza de uno de los atacantes, pero falló y escondió una foto enmarcada detrás de él. Luego, Christopher recibió un disparo mortal. Los 2 atacantes se llevaron casi $40,000. Los investigadores llegaron rápidamente al lugar. Recolectaron algunas pruebas que creían que podrían ser útiles más adelante. Los investigadores identificaron a más de 200 personas de interés a partir de testigos. La mayoría de ellos fueron descartados porque tenían coartadas. En la víspera de Navidad de 1987, un hombre llamado Philip Dumbier se presentó y dijo a los investigadores que sabía quién había cometido el crimen. Aceptó ponerse un micrófono e ir a hablar con uno de los atacantes. En una conversación que tuvo, el atacante admitió que estuvo involucrado en el robo. Sin embargo, los investigadores no creyeron que eso fuera suficiente para realizar un arresto en ese momento. Interrogaron a los 2 hombres que podrían ser los atacantes. Uno de ellos es Michael Hogarth y el otro aún no ha sido nombrado. El hombre anónimo acababa de ser liberado por un robo a mano armada unos días antes de que le quitaran la vida a Christopher. Michael tampoco era ajeno a cometer tales crímenes. Con el paso de los años, los investigadores encontraron más pruebas contra estos 2 hombres. Tenían mucho más dinero para gastar inmediatamente después del crimen, y también fueron vistos cerca de la taberna. El hombre anónimo también tenía la misma escopeta que usaron, y trató de deshacerse de ella poco después del crimen. En 2021, los investigadores creyeron que tenían pruebas suficientes, y el caso llegó a juicio en febrero. En marzo de 2021, Michael y el hombre anónimo fueron declarados culpables de quitarle la vida a Christopher. Krista Luet. Krista Luet, de 34 años, vivía en Lansing, Michigan, en 2008. Recientemente había roto con su novio, Brad Cornea. Krista fue a la Universidad Estatal de Michigan para obtener un segundo título.
El 11 de noviembre de 2008, Krista terminó sus clases y luego tomó el autobús a una casa alquilada en la calle Eureka. Desde que rompió con su novio y él se mudó, Krista estaba preocupada por cómo llegar a fin de mes. Krista habló con una de sus amigas poco después de las 5 de la tarde. Esa sería la última vez que la vieron o supieron de ella. Se suponía que iba a asistir a una clase en el invernadero a media milla de su casa poco después de las 6 de la tarde, pero nunca apareció. Sus amigos intentaron llamarla, pero ella no contestó. Luego entraron a su casa. En el interior encontraron sola a su amado gato. También parecía como si la hubieran interrumpido mientras cocinaba. Krista no estaba a la vista. Brad Cornea rápidamente se convirtió en una persona de interés en el caso, pero negó cualquier participación. También tenía una coartada. En la tarde del 11 de noviembre, su camioneta se averió cerca de College Road, a unas 8 millas de la casa de Krista. Un oficial de policía se ofreció a ayudarlo, pero Brad dijo que una grúa estaba en camino, por lo que el oficial de policía se fue. Roy, el padre de Krista, iba a la comisaría todos los días para preguntar si había más información y asegurarse de que no olvidaran el caso. Unos meses más tarde, mientras buscaban a Krista, los investigadores encontraron la licencia de conducir de Krista, su tarjeta de débito y su teléfono celular roto cerca de College Road, exactamente donde se había averiado la camioneta de Brad. Los investigadores también descubrieron que Brad les había mentido. Dijo que no estaba en el área de la casa de Krista el día que ella desapareció. Su teléfono celular sonó muy cerca de su casa, aproximadamente a la hora en que fue vista por última vez. Luego se nombró a Brad como el principal sospechoso, pero no fue arrestado. La vida criminal de Brad comenzó cuando tenía 18 años. Irrumpió en el apartamento de una mujer y la agredió. En 1986 fue condenado a cumplir entre 10 y 15 años de prisión. Fue puesto en libertad en junio de 2000 después de cumplir 14 años, pero pronto volvió a encontrarse en problemas. Agredió a una mujer de su familia y fue sentenciado a hasta 8 años por abuso infantil. Fue puesto en libertad condicional en 2007. Fue entonces cuando conoció a Krista y empezaron a salir. Tampoco sé qué vio ella en él. En 2017, Brad fue sentenciado a entre 16 y 40 años de prisión por mala conducta con un menor y por utilizar una computadora para cometer un delito. En enero de 2021, se emitió una orden de arresto contra Brad en relación con el caso de Krista. Actualmente, está recluso en el Departamento Correccional de Michigan. Se desconoce aún si alguna nueva información sobre el caso condujo a la detención. El juez del Tribunal de Distrito del Condado de Ingham, Donald Allen, dijo que, aunque no se hubiera encontrado el cuerpo de Krista, Brad tendría que ser juzgado. También dijo que vio un vídeo de la primera entrevista de Brad con los investigadores después de la desaparición de Krista. En ningún momento vi a una persona que pareciera preocupada por la desaparición de Krista. Donald Allen también señaló que Brad no intentó llamar a Krista ni una sola vez después de que ella desapareció. Esto indica que él sabía que ella no iba a contestar el teléfono. Será difícil condenar a Brad, ya que no hay nadie, pero no imposible. Los fiscales tendrán que demostrar lo inusual que fue que la víctima simplemente desapareciera. Danny Geis. Danny Geis, de 22 años, vivía en Pittsburgh, California, en el año 2000. Era un joven peluquero talentoso y estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo como conserje en el Distrito Escolar Unificado de Pittsburgh. Lamentablemente, nunca comenzaría su nuevo trabajo. El 25 de septiembre de 2000, la policía de Pittsburgh recibió una llamada al 911. Un hombre recibió un disparo mientras estaba sentado en su automóvil. La víctima fue Danny Geyser. Lo llevaron al centro médico Sutter Delta, donde falleció debido a sus heridas menos de una hora después. La única pista que tenían los investigadores en ese momento era que un atacante posiblemente huyó de la escena del crimen en un Ford Mustang de color claro. Los investigadores han pasado los últimos 20 años investigando a numerosas personas de interés y sospechosos. Luego se produjo una ruptura en el caso en 2019. Los investigadores identificaron a Peyote Cini como un posible sospechoso. Aún no han dicho qué los llevó hasta él. Los investigadores obtuvieron una orden de registro y obtuvieron nuevas pruebas en relación con el caso. En 2021, los investigadores creyeron que tenían pruebas suficientes para condenar a Cini por quitarle la vida a Danny. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?